fotografía en la cual estábamos concluyendo sobre cómo se desenvuelven las diferentes fuerzas en la existencia, más en los universos de la materia, y cómo nosotros estamos, digámoslo, siendo partícipes de las influencias de esas diferentes fuerzas, de esos antítesis universales. Dentro de lo que hemos trabajado hasta el momento, me gustaría, no sé, recibir un aporte o que me sean preguntas al respecto para empezar a ahondar en el tema nuevamente. Yo sé que no tuvieron que haberse aprendido todo de memoria ni nada por el estilo. De igual manera yo tampoco lo hago. Simplemente afloro desde mi interior. Y de ahí vamos profundizando los temas. Pero, ¿qué aportes me podría dar para empezar a ahondar en la conclusión de esta ciencia y poder entrar a la zona? Gático, pues digamos que en la anterior charla, pues digamos se propuso, digamos, como dar una exposición sobre alguna práctica o algún práctico sobre la cábala, ¿sí? Entonces, pues quisiera hacer ese aporte. De pronto podríamos tener un punto de comienzo desde ahí. Ok. Bueno, no creo que hayas preparado nada. ¿Quieres que lo trabajemos sobre el árbol que yo tengo y lo vamos haciendo a la medida que tú lo vas sí. expresando, ¿sí? Sí, okay. Pues yo lo voy expresando y podemos irlo alimentando. Ok, cualquier cosa pues vamos corrigiendo en el camino y los voy ayudando para que no nos sintamos como tan solitos ahí. Listo, de acuerdo. Listo, ¿ya estoy compartiendo pantalla? Sí. Sí, ahí vemos. Listo, ok. Entonces, comienza por algún lado. ¿Cómo quieres exponer, digámoslo, el proceso y lo vamos trabajando? Bueno, digamos que en lo personal, yo siempre he sentido mucha curiosidad por esta ciencia. Y en realidad he sentido mucha curiosidad por tres ciencias que han sido la cábala, la astrología y el tarot. Y en alguna parte, digamos, cuando yo empecé, digamos, como a conocer algo de la cábala, yo no soy muy lector. O sea, no tengo, digamos, como esa cualidad de leer y, digamos, como de aprenderme muchos términos. No, por el contrario, creo que en eso soy un poco olvidadizo. Pero pues iba sintiendo que algo me llamaba a mí y eran las correspondencias. Yo siempre en mi mente pues tenía, digamos, como que todo tenía que ir correspondido, tenía que tener un sentido lógico en lo que se hacía o en lo que yo estaba haciendo. Digamos, cuando yo empecé a construir el altar, siempre que iba haciendo el altar tenía que para mí tener un sentido lógico y correspondiente sobre lo que quería trabajar. Y en base a eso, quería, digamos, como mencionar algo que en algún momento leí sobre la cábala y que ahí comprendí y empezó, digamos, como a estructurar, digamos, algunos conceptos. Y decía que la cábala básicamente cuando uno va a trabajar en la cábala, parten tres términos fundamentales, que uno es el concepto filosófico, otro es la proyección de la conciencia en la visión y el tercero es componer rituales, que básicamente es filosófico, psíquico y mágico, que fue lo que acabé de decir. Digamos que en el primer tema filosófico, que yo creo que podríamos partir de ese punto, lo que yo entendía era que la parte filosófica de la cábala era digamos como también tener la capacidad de poder tener esas asociaciones o empezar a conocer teóricamente la cábala, pero también empezar a corresponder, digamos, con lo que uno hace en la vida o con las demás ciencias que puedan existir, como la astrología, los 7 centros energéticos que pueden ser los chakras, y irlos como introduciendo mentalmente. Entonces eso iba comprendiendo un poco sobre la parte filosófica y que era también un trabajo práctico. Lo segundo era la parte psíquica, y lo que comprendía o lo que también veía de la parte psíquica era, digamos, como el conocimiento, o bueno, digamos, la capacidad que uno podía tener de empezar a fundir esa parte filosófica que uno ya tenía o que se puede ir trabajando, digamos, en algo más psíquico, que era, digamos, empezar a comprender la parte
de las correspondencias dentro de la cábala, digamos como las imágenes, los nombres divinos que puede tener los séfiras, e irlos meditando en el subconsciente, ya que pues digamos que en el subconsciente digamos como que afloraba todo ese universo interno que nosotros tenemos para luego volverlo consciente. Yo lo interpretaba de una manera que era como los sueños. Decía que cuando uno soñaba, de alguna manera uno sueña muchas veces en el subconsciente. Entonces uno puede tener símbolos y todo eso. Y el trabajo era hacerlo consciente. Y hacerlo consciente es la interpretación. Entonces ese era, digamos, como un trabajo psíquico. Y el tercer trabajo era un trabajo mágico, que era un trabajo más ceremonial, que era ya poner en práctica esos conocimientos y llevarlos a un punto, digamos, como hacerlo una ceremonia o hacerlo en un ritual o, digamos, hacerlo en una oración totalmente consciente, invocando esas fuerzas naturales. Entonces, pues, digamos que esos eran los tres términos que había, digamos, como estudiado y que, digamos, que podían ser un poco prácticos, digamos, para la charla. No, está muy bien, no, continúa. No, está súper bueno. No, nada. Sigue y yo, digámoslo, si veo que hay un espacio en el que entrar, pues entro, pero me parece que okay. está disponible. Listo, de acuerdo. Entonces, dentro de la cábala, por ejemplo, que... ¿te gustaría identificar los tres aspectos en el árbol? Sí, digamos que uno puede identificar el trabajo filosófico, psíquico y mágico. Digamos que dentro del trabajo, el trabajo filosófico suele ser, digamos, como un trabajo más teórico, digamos, como para uno irse familiarizando con esos trabajos y irlos también relacionando con otros trabajos. Los tres puntos que tú estás exponiendo son muy importantes, porque en cierta manera nos coloca a nosotros en tres situaciones que son requisitos para uno realmente poder reconocer la ciencia de una manera muy simplificada, pero que no necesariamente está hablando sobre la profundidad del desarrollo de cada uno de los tres aspectos. La filosofía es reconocer la ciencia como tal. O sea, ¿de qué trata esta vaina? ¿Se entiende? Porque pues uno puede leer muchas cosas, pero no identificar realmente el hondo significado de qué trata, que es todo lo que nosotros hemos estado haciendo, como poner ejercicios, poner prácticas, hacer todo eso, es como identificar de qué se trata. Esa es la parte filosófica, ¿sí? La otra parte, que sería la parte, ¿cómo fue la que dijiste? Psíquica. La psíquica. La psíquica es cuando yo ya empiezo a identificar las formas que están involucradas en el subconsciente universal y como las funciones que ellas cumplen para la existencia y nuestra existencia. ¿Sí? Esa es la parte psíquica. Y la ritualística es salirse del contexto filosófico, salirse del contexto psíquico y encontrarlo en la realidad concreta de la existencia, como naturaleza o como una evidencia existencial de la cual solo a través de esa manera de desenvolvernos a través de las prácticas, las técnicas, los rituales y todo eso, podemos nosotros realmente obrar sobre esa filosofía y sobre ese reconocimiento psíquico que tenemos, ¿sí? Digamos lo que es como un poco el aporte que doy como para darle un campo un poquitico más amplio, pero continúo. Listo, vale, perfecto. Bueno, entonces digamos dentro del campo psíquico, ustedes digamos que era un campo práctico que uno tenía que empezar, digamos, como a asociar ciertas correspondencias que tiene el árbol e introducirlas, digamos, en el campo subconsciente en uno, ¿sí? Entonces, digamos, el primer campo, digamos, que uno podía ir trabajando era una imagen mágica, ¿sí? Entonces, dentro de la cábala, cada séfira dentro de la cábala corresponde, digamos, también a una imagen mágica que correspondía, digamos, como una figura, ¿sí? Entonces, daban un ejemplo, digamos, como de la séfira de Tiferet, ¿sí?
Entonces la Séfira Tiferet siempre era, digamos, como un dios sacrificado, digamos, en este caso puede ser como el Cristo, ¿sí? Que hacía una correspondencia o una imagen mágica a esa Séfira. Digamos en Keter decían que era un anciano, el anciano de los días se le llama. Y que pues digamos que en nuestro subconsciente uno lo puede, bueno, siempre en nuestra mente uno lo puede ir imaginando de una manera perfil como un anciano con barba blanca. Entonces uno poco a poco iba haciendo, digamos, esas correspondencias a nivel psíquico y que, digamos, que también se recalcaba, digamos, como la parte de la vigilia, que era muy importante, o digamos que dentro de ese trabajo, dentro de ese campo práctico, uno podía, digamos, ir a imaginar esas imágenes mágicas dentro del campo de la vigilia, ¿sí? Cosa que digamos que ya uno se podía, lo llevara totalmente al subconsciente y pues digamos a través ya del plano astral o de los planos de los sueños o de la luz astral, pues uno digamos ya pudiera, digamos, como, o el subconsciente pudiera trabajar en esas imágenes y luego digamos entrar a un campo ya digamos como de interpretación. Otro campo era, digamos, con la parte geométrica. En los conceptos uno de los conceptos en el conocimiento que se está expresando, que pues lo que yo les hablaba la vez pasada al comienzo prácticamente era que ahondar en la profunda ciencia de la cábala como tal ya implica muchos estudios, mucho reconocimiento y análisis. Y sí es importante en el sentido en que, digámoslo, yo vea alguna afinidad para meterme muy profundo en ello, ¿sí? Pero en este momento sí podemos obrar de la misma manera, pero generando un poco más de simplicidad en la conexión y en el reconocimiento de lo que la ciencia cabalística y el árbol de la vida nos expresa. Entonces, lo que tú estás diciendo es así, o sea, para podernos llevar a la ciencia a un resultado, pues tenemos que empezar a buscar la manera de conectarnos con esas mismas corrientes, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, hablar del anciano de los días, eso es una película, la de hijo de madre, ¿sí? En tanto en la imagen, en la simbología, como en el significado y todo eso, porque ahí es, digámoslo, como un arquetipo con el cual vamos a entrarnos en muchos conceptos de los orígenes y de las formas en que Dios se expresa en la totalidad de la existencia. Meternos allá es complejo porque hay mucho raciocinio ahí en ese plan, ¿sí? Hay mucho raciocinio. Pero sí no deja de ser valioso el manejo de la conexión simbólica, arquetípica, de la conexión que nosotros vamos a tener con esos diversos planos. Lo que tú hablas de la vigilia, porque digámoslo que me gusta ser muy detallista en los argumentos, las palabras, porque si no se convierte en una teoría plana, ¿sí? En un paisaje de mucho conocimiento, de muchos colores, pero que no genere, de pronto quede un poco vacío, ¿sí? Simple. El trabajo que se hace con el manejo arquetípico y simbólico en el estado de vigilia y en cuál una de las técnicas que es más recomendable de trabajar en los estados de vigilia es el calma. Eso nosotros lo hablamos cuando estuvimos hablando de la luz astral y del trabajo de los sueños y todo eso. Ahí ahondamos sobre lo importante que es saber trabajar en estado de vigilia. Los estados de vigilia que son digamos, una cuarta coordenada, es poder hacer consciente las acciones voluntarias en este plano y llevarlas a un acto consciente y voluntario en el plano subconsciente. Para ello, pues, es importante simple y llanamente entrar en sueño y utilizar algún símbolo con el cual a mí me permita equilibrar las corrientes que yo tengo desequilibradas según las correspondencias en el árbol de la vida. Entonces, el árbol de la vida también expresa mucho los desequilibrios que nosotros tenemos en el aspecto de la personalidad, en la psicología, en las emociones. Y por eso es importante que de pronto nosotros podamos identificar
cómo se desenvuelven o cómo nos desenvolvemos nosotros en los diferentes cuerpos existenciales. Entonces, en la imagen del árbol de la vida, nuestro primer cuerpo existencial es nuestro cuerpo físico, ¿sí? ¿Cómo nosotros estamos en nuestro cuerpo físico? Si tenemos dificultades en nuestro cuerpo físico, pues tenemos que empezar a trabajar desde el subconsciente y empezar a buscar la manera de empezar a fortalecer esa deficiencia que yo tengo en mi organismo. El cuerpo físico es un poco más complejo porque el subconsciente en especial obra sobre los planos que son más inherentes al espiritual. Entonces, el cuerpo físico viene siendo una repercusión de todo lo que pasa en todo el ecosistema universal, ¿sí? Entonces, él viene siendo la repercusión. O sea, como yo le digo a la gente, el cuerpo es la ventana rota, pero ¿quién la rompió? ¿Qué pelota la rompió? ¿O qué piedra la rompió? La causa de la ventana rota, que es mi cuerpo, es lo que nosotros tenemos que estudiar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer? En el cuerpo físico nosotros podemos enfocarnos en proyectar un símbolo que sea muy neutral frente a todas las corrientes que hay en la naturaleza. Y uno de los símbolos que van muy ligados a ese equilibrio universal es el sol, ¿sí? El sol siempre va a ser el equilibrio, llámese astrología, llámese tarot, llámese cábala, cualquier ciencia, siempre va a ser el sol. Porque el sol es el que me va a mostrar la claridad de los hechos. De cómo yo dirija la simbología con la que yo voy a trabajar en su consciente y hacia donde vaya enfocada, es de la manera como este símbolo va a obrar en mi naturaleza, ¿sí? Hasta ahí lo dejo para no profundizar tanto y que se me vaya la visión que tiene ahorita Camilo frente a lo que está diciendo. Continúa. Listo, pues digamos ya para concluir y pues ser un poco práctico, finalmente digamos como para un trabajo práctico sobre la cábala, digamos, lo importante es empezar a comprender y entender en nosotros mismos las correspondencias que él tiene con la vida que nosotros llevamos, ¿sí? O con las otras ciencias que podemos ir estudiando. Entonces, por eso, digamos, se decía que las correspondencias también, digamos, parten desde muchos puntos de vista. Entonces, había una correspondencia como puede ser una imagen mágica, pero como lo mencionaba, digamos, ya también puede ser algo complejo. Pero, digamos, habían otras, digamos, que pueden ser algo más sencillas como la parte geométrica. Entonces, decía, digamos, cada uno de ellos corresponde, digamos, a un número. Entonces, si nosotros nos íbamos a la esfera de Gebura, corresponde al número 5. Entonces, digamos, la imagen geométrica puede pertenecer a la estrella de 5 puntas o el pentagrama. Entonces ya sabemos que esa imagen también puede corresponder a esa céfira, ¿sí? Lo mismo el 6, que es la estrella de David, o la estrella de 6 puntas que corresponde a Tíferes. Entonces también digamos que a partir de la parte geométrica también se podía hacer ese trabajo. La cábala también tiene ahí correspondencias de los arcángeles. Hay arcángeles que también corresponden a ellas, pero pues digamos que eso también es un estudio de ciertos arcángeles y eso, tampoco para ondear mucho. Y era una parte más práctica, se podía, digamos, trabajar sobre las correspondencias de los animales, las plantas, las piedras, que también hacen, digamos, parte del árbol de la vida. En la charla pasada, Gato, digamos, mencionaba eso y decía que, digamos, una de las piedras correspondientes también se trabaja sobre los planetas que está acá en la cábala. Y una de las piedras era que se mencionaba, o sea, el ejemplo era el ejemplo de, se me fue la piedra, ¿cuál era la? Granate con Marte. Granate con Geburael. Granate con Geburael. Sí. Por ejemplo, para las personas que tienen problemas de la sangre, es porque tienen desequilibrio con Geburael, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Yo utilizo una piedra que
que me vuelva afín a las corrientes positivas de Jeburael. ¿Sí? Que era lo que nosotros decíamos de por qué utilizamos tantas piedras y tantas cosas así. ¿Sí? Por lo menos el granate corresponde a Jeburael. Amatista corresponde a Gedulael. ¿Sí? El amatista es la que a nosotros nos ayuda con muchos problemas emocionales. ¿Sí? El de la novena esfera, que está la luna, le corresponde todo lo que son los cuarzos, por ejemplo, ¿sí? Los cuarzos. En el Sefirot, donde está Mercurio, que es el pensamiento, que tiene que ver con el aire, los pulmones, por ejemplo, está ojo de tigre. ¿Sí? En Venus, que corresponde al plano astral, Venus también puede funcionar la amatista también, porque es también de las correspondencias emocionales de las aguas universales. Pero también ahí puede estar, por ejemplo, si no estoy mal, Malaquita. Con la esmeralda también. Bueno, no me estoy yendo muy caro. Digamos que es como tan carito. Pero sí, la esmeralda es la mejor de todas. Inclusive, muchachos, si algo, Palomita tiene unas esmeraldas que nos llegaron hindúes, y estamos haciendo unos amuletos con esmeralda, pues obviamente muy económicos, siendo esmeralda, pero no están como una piedra preciosa porque están perforadas, entonces lo importante es tener la esmeralda. ¿Sí? ¿Sí? También tenemos rubí, que rubí también es la piedra preciosa de Marte. También tenemos rubí. Bueno, valga la chiva, pero esto es para que sepan que sí tenemos una forma de adquirir algo que ahorita es muy precioso y no es la cantidad. Lo importante es tenerlo. ¿Sí? Entonces, sí, digamos, uno de los campos era, digamos, como si el trabajo también con las piedras y saber las piedras a qué corresponden. Algo práctico también eran los colores, y decía que también los colores de las piedras se pueden asociar también con los colores que tiene cada céfiro. Aunque eso también depende, porque si uno busca en internet el árbol de la vida, hay unos que mantienen unos colores, hay otros que mantienen otros colores, pero pues generalmente sí mantiene una escala de colores cada céfira. Entonces eso digamos que también puede ser un ejemplo. Los colores, para mí, los colores más correspondientes con los diferentes céfiras son los mismos colores que maneja la astrología. O sea, esa es como la que más nos daría como una correspondencia sana. Y bueno, y ya para terminar, algo que me pareció muy interesante y que también en anteriores charlas y eso se mencionaba, era la importancia de los aromas. Entonces decía, y de hecho decía una frase que la dice textualmente, dice: no hay nada que provoque estados mentales o psíquicos más efectivos que los aromas. Y eso digamos que creo que muchas personas sí lo pueden comprobar y digamos que dar la veracidad de que realmente es cierto. Y pues que también en la cábala también existen ciertas correspondencias con los aromas y que también se puede trabajar desde ese punto de vista. Entonces, y ya pues para finalizar, entonces digamos que ese ejercicio era, digamos, básicamente como poner un ejemplo práctico sobre que realmente se puede trabajar sobre muchos campos que tengan correspondencias con el árbol de la vida. Y muchos, digamos también desde la parte artística, haciendo dibujos de la cábala, haciendo dibujos geométricos o figuras geométricas que corresponden a cada uno de los céfiros. Entonces digamos que pueden haber muchos puntos prácticos que se pueden poner, pero lo más importante es interiorizarlos en el punto que se hace en la meditación, ya sea en una meditación o en un estado de vigilia, como se mencionó ahorita. Entonces ya con eso finalizo. Muy bien, Camilo, muy bien, lo felicito. Muy bonita la conexión y se ve que estás haciendo muchas asociaciones de lo que se ha trabajado frente a lo que has estudiado,
Y de eso se trata porque pues en la expresión se identifica como la responsabilidad real que tiene sobre lo que se está asimilando en la ciencia que se está trabajando, y eso es lo que más es diciente para nosotros y para tu trabajo, y pues en eso sí te refuerzo muchísimo lo que estás haciendo y te felicito por eso. No sé si tienen preguntas al respecto. Es interesante, obviamente lo vamos a hacer, ¿no? Lo vamos a analizar, porque yo no vamos a ponernos a hacer rituales y no conocemos con qué herramientas vamos a trabajar. Eso sería como mandarlo a uno a labrar la tierra con machete. Podríamos estar equivocados en las acciones, y eso es lo más delicado cuando ya se trata de empezar a mover energías y fuerzas, ¿sí? Porque es que acá no vamos a mover solamente energías, y eso es lo que yo le decía a la gente cuando me hablaban a mí de la brujería y de los hechizos y todas esas vainas. Yo les decía, no, es que eso no tiene peso frente a muchas ciencias. Y ya la cábala está por encima de todo eso, porque ellas se dirigen directamente sobre los orígenes existenciales, no sobre los subalternos de los subalternos, que vienen siendo los elementales o los elementarios, ¿sí? Pero digamos los elementales y los elementarios, pero en una jerarquía muy material, ¿sí? Porque es que son las jerarquías de los desenvolvimientos de las inteligencias. Cuando nosotros hablamos en los términos que está hablando Camilo, ya nosotros no estamos hablando de los términos de las jerarquías materiales de este mundo plano físico. Estamos hablando de las jerarquías universales de los reinos existenciales de la materia. Ya ahí son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, ya empezamos a reconocer cómo obran las inteligencias en esos subalternos y cómo las demás personas también son llevadas a cometer esos actos por esas mismas inteligencias que los tienen a ellos esclavizados por meterse en el donde no se tenían que haber metido, ¿sí? ¿Algún aporte, alguna pregunta que quieran hacer hasta el momento? Ok. Bueno, de la charla pasada sobre las luchas que tenemos nosotros de las diferentes fuerzas, ¿tenemos dudas o la tenemos clara? Hable ahora o calle para siempre. No mentiras. Bueno, listo. Veo que la tienen clara. Entonces, lo que nosotros concluimos la semana pasada fue, uno, en qué espacio se desarrollaban esas diferentes inteligencias como aspectos negativos que venían a concluir también en el desarrollo totalitario de la conciencia del diferente plano existencial, y donde ahí se formaban las antítesis de esos diferentes planos existenciales, donde correspondían a las luchas de los contrarios y a los equilibrios de los mismos, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que identificar? Que según los rayos crísticos, porque acá es algo que nosotros tenemos que identificar, es que las naturalezas conscientes de cada plano se llaman planos crísticos, ¿sí? Todos estos son planos crísticos. Una cosa es los planos crísticos, porque cuando se habla de los planos crísticos es que las conciencias universales de esos diferentes planos ya son 100%, digámoslo, desarrolladas en su conciencia máxima, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que esos diferentes rayos crísticos de los cuales está conformada la existencia hicieron una manifestación universal de ellos en la Tierra. Entonces, ¿qué sucede? Que aunque en los diferentes planos haya una inteligencia que sea la inteligencia regente, en los diferentes planos, las demás inteligencias obran, digámoslo, bajo esa restricción que genera
esa inteligencia regente, cosa que no pasa en el plano tierra. Fíjense en eso. En el plano tierra, todas las inteligencias son en igualdad de condiciones. Todas ellas van a influir de la misma manera en su tiempo, en su espacio y en su lugar. En su tiempo, en la edad. O sea, va a haber una edad que rige Luna, va a haber una edad que rige Marte, va a haber una edad que rige Mercurio, Saturno, Júpiter. Por eso la cábala tiene una correspondencia astrológica, ¿sí? Lo que sucede ahí, ¿qué es? Que en cada época de la vida, de nuestra existencia, cada esencia crística va a darnos a nosotros o a heredarnos a nosotros lo que a él le corresponde para nuestro desarrollo interior. Eso sucede por los septenios, ¿sí? Cuando ya nosotros nos llevamos al desarrollo de la edad, eso ocurre cada 7 años en el ser humano, ¿sí? En su desarrollo físico, en su desarrollo emocional, en su desarrollo psicológico y en su desarrollo espiritual. O sea, por ejemplo, la mente se viene a desarrollar en un 100% a los 42 años. O sea, uno puede tener menos de 42 años, pero todavía no sabe que es una mente 100% desarrollada. Quien no haya recibido ese desarrollo y esa madurez totalitaria por ese rayo crístico, la persona queda mentalmente inmadura. Personas que psicológicamente no pueden encajar en lo que la naturaleza exige frente a su desarrollo de existencia, porque es una exigencia de la naturaleza, no solamente natural, sino también espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque la naturaleza física tiene que encajar con la naturaleza del desarrollo espiritual y la psicológica. Si eso no encaja, es como si hubiera un cortocircuito en la comunicación con los diferentes rayos crísticos que deberían otorgarnos a nosotros la madurez. Entonces, sucede con el Sol, sucede con la Luna, sucede con todos los planetas. Cada uno tiene algo que aportarnos a nosotros en nuestro cuerpo, en nuestra personalidad, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en los universos emocionales. Fíjense todos los campos existenciales que están involucrados en esto. Todos se relacionan entre sí, pero muchos rigen en su momento, en su espacio, en su lugar. Cada sefirot, como lo habíamos hablado la vez pasada, tiene una correspondencia con nuestro cuerpo, así como los astros en la astrología tienen esa misma correlación. Entonces, la astrología obra en el árbol de la vida, como el árbol de la vida nos ayuda a identificar la astrología. Todos son inherentes a nuestro desarrollo, a nuestro conocimiento y a nuestro desenvolvimiento con la existencia. Cada rayo crístico está expresado en los diferentes reinos de la naturaleza. Entonces, asimismo, cada rayo crístico está, digámoslo, encargado o está responsabilizado de ese desarrollo en los diferentes reinos de la naturaleza. Pues, por ejemplo, en el reino mineral, cada mineral está regido por un rayo crístico de un sefirot, y ese rayo crístico de un sefirot es el rayo crístico del planeta en el reino tierra. Por eso decimos, el granate corresponde a Marte, que Marte está en el 5º sefirote y corresponde a las inteligencias que rigen sobre la ley, ¿sí? Pues ahí uno ata las correspondencias que hay en todos ellos. Uno dice, entonces la luna está en el elemento tierra, son los cuarzos, y esos cuarzos son los que nos permiten a nosotros influir sobre nuestros órganos sexuales
que los órganos sexuales están ligados en el noveno sefirot con la castidad científica. O sea, el rayo crístico de sefirot, de la novena esfera, es la castidad científica, el correcto uso de las energías agua, ¿sí? De las energías de los órganos sexuales, ¿sí? Y eso mismo nos ayuda a nosotros, a través de esa comunicación que tenemos con el rayo crístico del planeta y la conciencia clara de las influencias de esas inteligencias sobre nuestro espíritu, empezamos a encontrarle una lógica al uso de lo que la naturaleza tiene dispuesto como nuestras herramientas por derecho para poder romper con las limitaciones que tenemos con nuestro destino, ¿sí? Con nuestra existencia. Ahora hacemos lo mismo con las plantas. Las plantas en la medicina tienen un rayo crístico que las gobierna. Están las plantas que son de Saturno, que reina sobre los huesos, ¿sí? Entonces, yo cojo una planta que reina sobre los huesos, estoy conciliando con esa correspondencia kármica que yo tengo con esa inteligencia sefirot de Binah, que es la madre divina, ¿sí? La madre divina que reina sobre los límites de las decisiones que tiene el ser humano sobre todo el resto del ecosistema de nuestra existencia. ¿Ven? Pues hay muchas correspondencias. Todo es un entramado de correspondencias que son las que nos permiten a nosotros poder encontrarle una lógica a las leyes, a las enfermedades, al destino, ¿sí? Y al reconocimiento del desenvolvimiento de las fuerzas. Si yo cojo un símbolo y lo invierto al revés, yo ya sé que estoy invocando una fuerza antítesis a estas otras inteligencias. Todos los símbolos evocan a las mismas inteligencias. Quien toma la decisión de quién evoca a esas inteligencias es el ser humano en su libre albedrío en el reino tierra. ¿Sí? Ahí es donde nosotros empezamos a encontrarle una lógica a que lo que nos está pasando es por algo y no hay que echarle la culpa a nadie. Es porque yo me estoy digámoslo, conectando o estoy generando una afinidad, ¿sí? Que puede ser dramática o puede ser fatal o catastrófica para mi destino. Las plantas, hay algo que hay que aclarar acá, y es que en el reino mineral las inteligencias como tal son muy puras, pero el reino mineral es muy neutral frente a la carga magnética con la que yo quiero trabajar. Fíjense que en el reino mineral es la carga magnética de la voluntad del individuo, ¿sí? Es muy diferente al reino vegetal. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese reino mineral yo puedo cargar una piedra, por muy hermosa que sea, la puedo cargar negativamente, entregársela a una persona, y eso no se llama brujería, sino se llama hechizo. Por eso les dije, acá les voy a hacer una aclaración de cuáles son todos esos términos, para que nosotros podamos identificar qué es cada cosa en su lugar. Las diferentes formas en las que se manifiestan esas manipulaciones de las voluntades están expresadas en maleficios, están expresadas en hechicerías, están expresadas en brujerías, en maldiciones, y todo lo que hacen es que se usan de una manera diferente
de acuerdo a la correspondencia de la naturaleza de las cosas, ¿sí? Una brujería, por lo general, es cuando yo involucro un consumo dañino a una persona en su organismo. O sea, lo ataco desde su cuerpo y lo induzco con una energía destructiva o manipuladora en su organismo, ¿sí? Eso es un hechizo. Un maleficio es cuando yo evoco una fuerza tenebrosa y maldita para que ataque a otra persona, ¿sí? Esos son maleficios. Hechicerías es cuando yo hago uso digámoslo, como de capacidades que yo tengo, ¿sí? Para envolver a una persona, por ejemplo, visitándolo en el plano astral, torturándolo psicológicamente a través de mi voluntad psicológica, ¿sí? Pero la hechicería es más de la voluntad propia de la persona, no de influencia a través de otras cosas. El maleficio es evoco un demonio para que le haga daño a otra persona. No soy yo directamente sobre mi voluntad lo que lo estoy haciendo, ¿sí? La hechicería es cuando yo utilizo una voluntad perteneciente a mi naturaleza constante, donde yo quedo ligado a eso que yo voy a estar haciéndole a esa persona. La brujería es cuando yo hago uso de cosas que tienen que ver directamente con el consumo directo hacia la persona, ¿sí? Eso es como la brujería. Entonces, así es como más nosotros podemos identificar de qué manera uno hace uso negativo de esas diferentes herramientas, ¿sí? Entonces, las plantas, yo puedo invocar una planta que sea bien jodida, como hacen la gente con por ejemplo, la escopolamina, el tabaco, ¿sí? Todas esas herramientas son para hacer, por lo general, brujería, ¿sí? Pueden estar mezcladas, yo no puedo decir que cada una puede ser directamente definida, ¿sí? Pero hay digámoslo, como un punto de origen que es la más marcada frente a lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Por ejemplo, una maldición. Para ustedes, ¿qué podría ser una maldición, por ejemplo? Según lo que se está diciendo, ¿qué es una maldición? ¿Sí, buenas? Es un decir, ¿no? Maldecirlo. Una maldición puede ser algo para que alguien no prospere, una intención, algo dicho. Sí. ¿Quién más? Es como el desearles mal a otro. Sí. Pero fíjense que lo que ustedes me han dicho yo lo puedo hacer con todas las otras cosas. ¿Cómo yo defino una maldición? Porque es la palabra. Y con las otras estás utilizando elementales. Pero de todos modos yo estoy involucrando la palabra para evocar la intención, ¿sí? O sea, ¿por qué hago énfasis en esto? Y es muy importante, o sea, no solamente el conocimiento de lo que se les está diciendo a ustedes, es como la oportunidad o como la inclinación que uno pueda tener frente al uso de esas de esas formas tergiversadas de involucrarnos nosotros con fuerzas que son muy destructivas para nosotros y para los demás. Sino es el hecho de que nosotros podamos definir claramente cómo nosotros vamos a poder reconocer de qué manera esas fuerzas son las creadoras de esos resultados que estamos viviendo y cuáles son las diferentes jerarquías que corresponden a ellas, ¿sí? Yo les puedo decir, hay una hechicería, hay un maleficio, hay una brujería, hay una maldición. ¿Cuál de todas esas es más delicada de todas?
Entonces yo les digo, bueno, díganme para ustedes qué es una maldición. Un poco más allá. Lo que pasa es que la maldición involucra al espíritu. Ok. ¿Ven? La maldición es la más peligrosa, tanto para el que la aplica como para el que la acepta. Porque es que el mal, o sea, esas influencias de las voluntades externas obran sobre nosotros si tú la aceptas. O sea, si tú aceptas que una persona te hechice, es porque hay una afinidad con esa persona, si no la persona no te puede hechizar. O sea, una mujer... ¿Cómo uno sabe? ¿Cómo uno sabe que eres afín? No, es decir que dices que si uno acepta ese tipo, una maldición, ¿cómo uno se da cuenta que está aceptando? O un ejemplo, ¿cómo podría pasar eso? Que uno termine aceptando algo así. Porque tú tienes alguna deuda con esa persona que hizo que esa persona te generara esa maldición a ti por alguna razón. Y en el momento en que ella te lo hace, porque una maldición no puede hacerse si no es evocada en presencia de la persona. O sea, yo no puedo decir, hermano, te escribo acá por chat que te maldecí. Sí, no, o sea, una maldición se hace enfrente de la persona. Y te dice a ti, te maldigo por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Sí? Si la persona tiene una deuda por la cual ella está haciendo eso o esa persona está haciendo eso contigo, en ese momento tú debes saber muy bien hasta qué punto tú vas a permitir que lo que ella te está haciendo realmente corresponda a esa deuda que tú generaste con esa persona. ¿Sí? Las maldiciones son las muy pocas vistas en la ciencia del ocultismo y en el chamanismo. Pero cuando uno se enfrenta a una maldición, la situación es muy peligrosa, muy compleja. Porque la maldición evoca directamente al destino de esa persona. Evoca a todo lo que corresponde en su desenvolvimiento espiritual sobre su destino. La maldición puede heredarse en el tiempo. O sea, una maldición puede ir hasta la 4ª generación de tu existencia y puede arrastrar con todos tus seres queridos de acuerdo a cómo haya sido desentrañada esa maldición. En todo lo que yo llevo, yo solo me he enfrentado a 2 maldiciones. Y esas 2 cosas han sido muy complejas de poder sobrellevar. Ha sido muy bueno haberlo comprendido, digamos, vivido y haber tenido la oportunidad de haberme desenvuelto en ellas, pero es algo que yo no me gustaría vivir. ¿Sí? Ya lo aprendido está, pero la maldición es muy peligrosa. Y la persona que maldice se condena al maldecido. O sea, eso es... Y por lo general casi todo lo que correspondan a este desenvolvimiento de fuerzas, siempre la correspondencia del daño es recíproco. Inclusive el que lo hace lo paga el doble o el triple. Entonces eso es lo que la gente, digámoslo, no tiene noción de lo delicado que es esa manipulación de fuerzas. ¿Por qué razón? Porque recuerden que las inteligencias destructivas de la naturaleza nos reconocen a nosotros como seres que no pertenecemos a la naturaleza como tal, porque nuestra esencia primordial pertenece al reino adánico, del reino del espíritu, no el reino de la materia. Y la razón de ser de la materia es que nosotros estemos en ella. Si nosotros nos vamos, la razón de ser de las fuerzas se pierde.
Eso está en la concepción clara y profunda de su razón de existir, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que las fuerzas subalternas, que son las más de este plano tridimensional, cada vez que tienen una presa, no la quieren soltar, porque con esa presa ellas son una razón de existir en la naturaleza, ¿sí? Entonces es como no sé, tenemos un poco de abejas y le quitamos las flores, pues las abejas se mueren. Mientras hayan flores, van a haber abejas. Y si las abejas se mueren, gran parte de las especies de flores se van a acabar, se van a extinguir en la Tierra. Porque hay esto se llama una simbiosis. Nosotros tenemos una simbiosis con la naturaleza. Pero a diferencia de los animales que tienen una simbiosis de conservación existencial, nuestra simbiosis con la naturaleza es una simbiosis de desarrollo espiritual. O sea, culminamos nuestro desarrollo espiritual y chao, bye bye. ¿Sí? Por eso estos temas son muy, muy delicados. Porque hay una gran tergiversación de todas estas ciencias cuando nosotros nos expresamos en las tomas, con los pacientes. Entonces llega la gente y todo el mundo, no, es que le hicieron el arreglo, ¿sí? Bueno, ¿qué es eso? O sea, ¿el arreglo qué es? No, es que le hicieron el entierro. Bueno, ¿y qué es esa vaina? O sea, dígame de qué se trata. Porque simplemente se convierte en una forma de expresión y de comunicación que genera muchos vacíos en la comprensión y que no llevan a una lógica en el momento de uno querer solucionar esos problemas que tenemos. Y hay muchas maneras más todavía de desentrañar esta forma en que nosotros nos castigamos con las mismas cosas. La sexualidad es una forma muy dañina de hacer magia negra, ¿sí? Porque son conexiones con lo físico, ¿sí? Digamos lo que entrañamos en nosotros energías que son muy destructivas, y esas ligas no son que uno se fue y se echó un baño de manos y se acabó el cuento, ¿sí? Porque no estamos siendo conscientes de todo lo que nosotros estamos afectando en estas correspondencias universales, porque todo tiene una correspondencia y una afinidad que de una u otra manera ellas van a obrar, porque es así, es su razón de ser. Es como yo decirle al sol que no alumbre, o que yo le diga a la noche que no llegue. No, porque, o sea, así es la naturaleza, pare de contar. Pero cuando nosotros nos vamos a ciegas y nos enfrentamos a un montón de situaciones con la naturaleza, y ya lo que estamos haciendo, pues la naturaleza obra y ya. Y las consecuencias nosotros las llevamos por ignorancia, por ignorar, por no poder realmente tener una lógica frente a las situaciones, y pues obviamente que llevamos del buzo todos, ¿sí? Entonces de eso se trata, de poder identificarlo. Entonces decíamos, por ejemplo, con las plantas. Yo en las plantas, ¿qué es lo que más identifico? La magia negra. La hechicería también puede estar ahí involucrada en las plantas, ¿sí? Los maleficios, porque hay plantas que evocan a demonios, ¿sí? Hay plantas que sí pueden evocar a demonios y pueden abrir puertas infradimensionales, ¿ven? Y con eso condenan a la gente y la enloquecen, ¿ven? Entonces, en las plantas nosotros podemos encontrar maleficios, brujerías, hechicerías y los hechizos. Los hechizos con las plantas muchas veces lo pueden hacer con una rosa. Entonces el problema de la hechicería es que la hechicería se disfraza muchísimo en las cosas atractivas y en las cosas que para nosotros no expresan maldad. Por ejemplo,
La gente que trabaja en las religiones, llámese católica o cristiana, ellos utilizan muchísimo la hechicería. Que ellos de pronto no sepan de esa vaina, pues es otra cosa. Pero lo que pasa es que la hechicería es el magnetismo mágico con el que yo envuelvo a la gente. ¿Sí? Porque la hechicería es un malla. La hechicería es un malla para envolver a las personas. La sexualidad genera mucho malla, la sexualidad. En todo lo que tenga que ver con la sexualidad, llámese las atracciones pasionales, las afinidades energéticas, los espacios, los lugares, todo eso es una hechicería. Tú vas a una taberna y allá es hechicería. ¿Por qué? Porque de allá es donde salen los grilleros, los que llegan y ven a una vieja hermosa y al otro día cuando le quitó la borrachera no era lo que ellos pensaban. ¿Por qué? Porque se tergiversa la visión de la persona y el sentido de la persona sobre las cosas. ¿Sí? ¿Sabían de eso, muchachos? Ricardo, una pregunta, por ejemplo, yo a veces coloco ruda porque pues eso desde mi mamá siempre decía que pues la ruda ayuda a absorber como las malas energías, entonces no sé si uno está orando bien, ahora con todo lo que estás diciendo, cuando le pone la intención a la planta para que absorba la mala energía que puede entrar a tu casa. Bueno, bien por la pregunta, y yo quiero que acá no se guarden nada de lo que puedan sentir o pensar, ¿sí? Porque... Y bueno, y así... ¿Por qué es tan importante que ustedes sean muy, digámoslo, como muy meticulosos en lo que sientan? Sí, aparentemente puede ser una bobada cualquier cosa que ustedes digan, pero lo que pasa es que no sabemos en la profundidad si esa bobada puede ser muy significativa para mí o para los demás. Lo que tú estás diciendo es muy, muy cierto, ¿sí? Nosotros muchas veces podemos estar haciendo algunas acciones, pero no estamos seguros porque es algo heredado por otros, pero no bajo la convicción propia de mi conocimiento. Puesto en la matemática y puesto en la coherencia de lo que corresponde. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que casi todos los actos negativos que nosotros tengamos, casi todos los actos negativos que yo tengo con las fuerzas es porque yo quiero influenciar a otros, no para autoinfluenciarme. O sea, yo ni me hago una autobrujería, ni me hago un autohechizo, ni me hago un automaleficio, ni nada de eso. ¿Sí? Sí puedo caer en un malla, con lo cual yo pueda hacerme daño de una manera inconsciente con esas fuerzas. Por ejemplo, los pactos que se puedan hacer con los elementales. Hay pactos de sangre que se pueden hacer con las plantas, y esos pactos de sangre son para yo poder dominar la voluntad del elemental y hacer que la voluntad del elemental haga lo que yo quiera. Esas prácticas se utilizan para las guerras entre magos negros, y muchos magos blancos hacen esa práctica conscientemente, pero que no están rompiendo con los órdenes existenciales porque él mientras sepa cómo hacerlo y la intención sea como de hacer uso subalterno de una inteligencia y que por derecho en la existencia lo tenemos, ¿sí? Pero que si la persona no es precavida con los riesgos que eso lleva y se expone, puede morirse por ese chistecito. Entonces, lo que tú dices frente al uso de la ruda, no hay ningún mal uso porque no estás influenciando de alguna manera hacia una voluntad externa, llámese el elemental o llámese otras personas, sino lo estás utilizando
como un escudo. En la magia blanca, a diferencia de la negra, la mejor forma de uno contrarrestar fuerzas es defendiéndose, no atacando. Que esa es una de las grandes diferencias que hay entre la magia blanca y la magia negra. Las guerras de la magia negra es todo el mundo está atacándose. Las guerras con la magia blanca es todo el mundo está defendiéndose. Ok. Y otras cosas más, sí, porque me dejas pensando y uno a veces piensa que lo hace con buena intención. Por ejemplo, yo prendo vela en mi casa, prendo una vela rosada y entonces siempre es con la intención cuando la prendo que todo aquel que esté aquí sienta el calor en su corazón, o sea, como que siempre esas son mis intenciones, pero pues me dejas pensando si lo que uno hace está orando bien. Yo pongo el agua, le pongo agua. Porque es que mira, Paola, tú con eso, en el verdadero significado, en el hondo significado de las cosas, ¿sí? Lo que tú estás tratando de hacer es, a través del amor y a través de una atmósfera saludable y sana, estás tratando de contrarrestar lo negativo que la persona pueda tener hacia tu atmósfera. Entonces, lo que estás haciendo con eso es resaltar lo bueno de las personas para opacar lo negativo que ellas tengan. Y obviamente que las atmósferas, la lucha es así. O sea, la atmósfera, si yo permito que la atmósfera se contamine de situaciones negativas, si una persona negativa viene a mi casa, yo no voy a tener cómo contrarrestar eso negativo. Y él me va a contaminar mi espacio con lo negativo que esa persona tenga. ¿Sí? Entonces, fíjense en cómo empezamos a ahondar y a tocar muchos temas con los cuales ya te respondo, María Paula, muy bien, con los cuales ustedes puedan ir empezando a ser conscientes de cómo nosotros tenemos que alimentar nuestras atmósferas personales. Nuestras atmósferas personales son mi casa, mi habitación, mi cama, mi ropa, mis herramientas, todo eso es muy íntimo, ¿sí? Y eso tiene que estar albergado en una atmósfera muy individualizada de inclusive mis seres queridos, ¿sí? Por mucho los que compartan estas mismas concepciones espirituales y demás, por mucho con ellos. ¿Por qué? Porque ese va a ser mi escudo, ¿sí? Esa va a ser mi vanguardia, ¿sí? Mi protección, todo, mi aliciente, mi carga adicional, ¿sí? Todo está ahí involucrado. Entonces, las atmósferas nosotros tenemos que identificarlas muy bien. Yo estoy en mi puesto de trabajo en mi empresa y puede hacer que allá no pueda poner velas, no pueda hacerme un rosario, no pueda colocar una ruda en la silla. Tantas cosas que pueden suceder allá en los espacios donde nosotros nos encontremos. Pero yo desde mi espacio íntimo y personal, yo puedo empezar a visualizar esas atmósferas para que esas atmósferas estén impregnadas de lo que yo tengo en mi atmósfera íntima y personal, ¿sí? Y de ahí es donde nosotros empezamos a hacer uso de los amuletos, como estábamos hablando ahorita con María Paula, los amuletos, los cierres son muy importantes, los rituales, las diferentes herramientas, y empezamos nosotros a ponerle una lógica a cada cosa en cada lugar, ¿sí? ¿Es claro ahí? Sí. Ok. Bueno, tenemos. María Paula, ¿qué son los amuletos? Bueno, resulta que hace un momento estábamos hablando de cómo la simbología que corresponde a, digámoslo, como a la conexión psíquica que yo voy a tener con esas inteligencias a través de la simbología. Pues la simbología alude a la geometría y a la matemática que es correspondiente a las leyes
que se manifiestan en esas naturalezas que ellas se rigen de acuerdo a la matemática universal. Y esos símbolos aluden a esa composición matemática y geométrica que corresponde a esas inteligencias. Entonces, símbolos, por ejemplo, como el yin yang, que evoca precisamente a ese equilibrio universal de esas fuerzas, nosotros vemos que la estrella de 6 puntas es el mismo yin yang escrito en una geometría, no en una simbología, sino en una geometría. Y esa geometría alude a la conexión que hay equilibrada entre el plano universo espiritual y el plano universo material. El triángulo que mira hacia arriba alude al único triángulo que está mirando hacia arriba en el árbol de la vida, ¿sí? Y el triángulo que mira hacia abajo alude a los triángulos que miran hacia abajo, que es el reino material. Si yo cojo el triángulo y lo pongo en una copa, el triángulo alude a una copa, que es el reino material, ¿sí? Y si yo cojo la figura del falo, viene siendo un triángulo mirando hacia arriba que hace alusión al reino espíritu adánico, y ahí también unimos los dos aspectos, que es el aspecto masculino y el aspecto femenino. Cuando yo hago uso de esos amuletos o simbologías, lo que yo estoy buscando con eso es evocar a esas correspondencias de leyes universales, de inteligencias universales, de principios universales, pero si no soy consciente de lo que uso, pues tampoco le doy valor a lo que tengo. Las herramientas están, digámoslo, expresadas en muchas jerarquías. Las herramientas con las jerarquías más altas son las herramientas que son subconscientes, que van más allá del subconsciente. Y entre esas los amuletos son las más fuertes, aunque no sean las más chispeantes. Porque la gente en esa ciencia les gusta ver todo lo que sea chispeante, lo que sea demasiado tramador, ¿sí? Entonces uno entre más le ponga chispa a la vaina, más emocionante es el ocultismo. No, el ocultismo es elemental. Él no trabaja sobre ambigüedades. Es muy elemental. Entonces, ¿qué sucede? Que ya cuando nosotros empezamos a hacer el estudio clarificado de todo esto que es como una cosmogonía universal de cómo se desenvuelve realmente la naturaleza a través de esas influencias universales del bien, del mal, de la maldad, de la conciencia, de la ignorancia, todo eso. Nos empezamos a dar cuenta en puros detalles, y aquí vamos a ir profundizando en eso, que muchas veces nosotros mismos somos influenciadores inconscientes de esas fuerzas. Y una de esas circunstancias es porque muchas veces nosotros hacemos actos, digámoslo, muy saludables, muy sanos, pero que no tenemos claridad sobre por qué lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Que con eso mismo sano que yo estoy tratando de hacer, por ejemplo, lo que dice Paola, que estoy generando una atmósfera muy bonita, muy armónica, muy hermosa, muy todo, ¿sí? Pero si yo hago eso para llevar a la moza a la casa, o al mozo a la casa, estoy haciendo uso de la misma correspondencia de la atmósfera, pero la forma en que lo estoy haciendo es mucho más destructivo. Porque el conocimiento saludable de la atmósfera que yo estoy creando está haciendo para generar un delito. ¿Ven?
Por eso uno no puede hacer esos chistecitos en la casa. Así que si están haciendo muy buenas cosas en su hogar, no se les ocurra cometer un error en él. Porque si no, todo eso bueno que uno hizo se le viene en contra. Y muchas veces la gente llega ya a tomar viaje al monte y uno ve que han hecho muchas cosas buenas, pero un errorcito como esos hace un infierno la vida. Porque esa energía condensada que estaba a favor de mi progreso, a favor de mi desarrollo espiritual y físico, se contaminó y se convierte en algo negativo. Miren lo fácil que es transformar una energía muy favorable en algo muy autodestructivo. Por eso se dice que la ciencia es de mucho detalle, de que uno tenga mucha claridad sobre el paso que se está dando, porque esa seguridad de cómo yo estoy haciendo las cosas es el tesoro del porvenir de mi vida. Por eso yo le digo a la gente, a tu casa no lleves a cualquiera, ¿sí? Allá es algo que te defiende de todo lo que pueda haber en la existencia. Y muchas veces la gente pasa eso por alto, por la comadrería, por la compinchería, por, digámoslo, como por la corriente fanática de la espiritualidad o cosas así. Por eso lo que yo les decía ahorita de ir a Remedio a una casa de eso, ¿no? Si hace o no meter a la privacidad de unas personas, y esa es mi responsabilidad. Si yo siento que se puede hacer, lo hago, si no, no. Porque yo no, por ir a hacer un acto bueno, puedo estar exponiendo a la gente. Es mi responsabilidad. Y eso lo tengo que mirar con una lupa. Porque siempre será mi responsabilidad. Independientemente de lo que las personas sientan en colaborar o ayudar, es mi responsabilidad. Y a mí siempre me gusta ser transparente y claro antes de ir a cometer una acción en la cual exima o deje por fuera a las personas. No, o sea, así sean los pacientes o sean lo que sean, yo debo ser muy cuidadoso con lo que haga. Ya, el como lo haga, ese sí ya es mi... Pero eso son cosas que tenemos que tener muy presentes. Si tienen preguntas, aprovechemos. Hoy necesito terminar un poco más temprano. Igual sé que los dejo con mucha intriga para seguir en la próxima. Es muy emocionante, esto es muy chévere, es muy emocionante verlo desde un contexto lógico, filosófico, psíquico, matemático, en todos los sentidos. Y quiero que pregunten lo que sea, ¿no? Dicho, háblense con la abuelita, con todos los cuentos viejos y todo lo que quieran. Hablemos acá de lo Ricardo, que sea. ¿Sí? Don Ricardo, yo quería preguntarle, cuando usted habla acerca de los rayos, Camilo habló acerca de los colores, y eso tiene algo que ver con las esferas de la metafísica de los colores. ¿Es lo mismo o no? Sí, señora, claro, es lo mismo. Lo que pasa es que la metafísica es una corriente que surge de todo esto, ¿sí? Entonces ahí que utilizan el rayo violeta, que los prismas de los colores, que la afirmación de yo soy, todo eso que maneja la metafísica es una rama que nace de estas ciencias expresadas de otra manera, para que la forma en que las personas se conecten con las mismas corrientes sean, digámoslo, como menos complejas. O sea, la metafísica va directamente a la conexión subconsciente, no se va a tanta filosofía.
O sea que utilizando el fuego sagrado, como dicen ellos, uno logra limpiar bastante. Obvio, claro. Lo que pasa es que si tú ya utilizas el fuego sagrado y lo diriges a un amuleto, lo diriges a una piedra, digamos que lo enganchas a un ritual, lo afianzas sobre una oración, sobre una práctica, porque es que es muchísimas las cosas que se pueden hacer haciendo. Sí, porque yo puedo utilizar las afirmaciones hasta haciendo yoga, ¿sí? Que el yoga también está muy limitado en la verdadera concepción de la yoga, ¿sí? Y el yoga también está muy ligado a Mindful, y como yo a través de eso también puedo entrar a la novena esfera. O sea, fíjense, si yo les meto yoga ya les puedo poder generar las correspondencias con el árbol de la vida y ahí se pueden hacer muchas cosas. Sí, está también las se me olvidó el nombre. Pues madre, lo tengo en la punta de la lengua y se me fue. ¿Qué es la ciencia de los druidas? ¿Sí? Es la simbología de los druidas. Las runas. ¿Sí? Todas están muy relacionadas. Por eso esta ciencia me gustó ahorita expresarla muy bien, porque es que me da pie para hablarles de todo. Acá puedo meterles todo. Y ha sido muy especial, entonces pues aprovechenlo al máximo. Bueno, sí, señor. ¿Más preguntas? Todo está claro, todo está... A ver, María Paula, no sé si sale del tema de hoy, pero ¿cómo se genera la voluntad? ¿Puedes dar un ejemplo práctico para vencer la pereza y forjar una disciplina? Bueno, pues yo tengo una conferencia de eso. Esa, si quieres, la podemos dejar como un tema, como lo tienes muy presente, que inclusive hago esa conferencia para el área comercial de la empresa. Tengo una conferencia de eso donde les explico al detalle qué es el desarrollo de la voluntad, el desarrollo de las virtudes. Porque no es simplemente cualquier voluntad, ¿no? Eso hay un desenvolvimiento, un desencadenamiento de convicciones y, digámoslo, como de visiones muy definidas, muy claras, para uno saber cómo empezar y cómo concluir con lo que se está buscando. Porque eso no es que las palabras, vea, yo pienso que una de las cosas que más tiene desgraciado a este mundo en todos los aspectos de la vida es la tergiversación de las palabras y la falta de profundidad en las palabras. Entonces uno habla de amor y uno no tiene realmente ni idea de qué es eso. Uno habla de virtudes y uno no tiene ni idea de qué es eso. Entonces uno simplemente como que desarrollar virtudes es como coger un caldo y tomárselo y ya. Así uno ya se le quitó la pereza, ya dejó los vicios y ya. Y dejó las tentaciones y todo se define así. Porque las palabras, digámoslo, que concretan las cosas. Pero detrás de eso, como estábamos hablando con las frases que pasó Paola. O sea, si uno lo deja así, pues bonito y todo, y no dejan de ser más que frases. Pero si uno se va realmente al hondo significado de lo que eso conlleva, estamos hablando de que cada frase es una ciencia. Y es ahí donde en lo personal nunca me he querido quedar. ¿Algo más para preguntar? Ahorita, Edward, he sentido últimamente
estupefacta la gente, diríamos. Pongámonos en cámara y veamos la cara a ver si están durmiendo, están despiertos, están felices, están tristes. A ver, todos pongamos la cámara. Enrolados, enruanados. No, pues yo de pronto así como para contarles, era que después de la charla pasada, pues como que me quedó lo que dice al final pues nosotros tenemos muchas herramientas, pero muchas veces no sabemos para qué sirven. Y de pronto sí tenemos como un indicio de un uso correcto, pero como que no nos hemos apropiado todavía de eso mismo, porque digamos que no hemos llegado a la profundidad de ese mismo conocimiento. Y bueno, yo como que me quedo eso ahí. Y bueno, y esa noche me acosté a dormir y soñé que estábamos acá los dos acostados en la cama y que comenzaba a temblar, un temblor así muy, muy fuerte. Y yo me asusté porque yo dije, nos tenemos que levantar, nos tenemos que ir. Y pues era muy, o sea, el sueño se sentía muy real porque era como estar acá. Pero entonces yo sentía que había algo más, no era solamente como el temblor y eso, sino que yo miraba acá nosotros tenemos acá unas plantas, yo miraba hacia donde estaban y yo sentía que se movían, pero a la vez era como si algo más las moviera. Entonces yo decía, no, acá hay algo, y yo sentía una vaina muy, muy densa. Y entonces yo dije, no, toca hacer la conjugación de los 4. Y comencé a hacerla y como que, digamos, comenzaba a neutralizarse la atmósfera. Y dentro del sueño yo volví y repetía lo que tú decías, bueno, para eso son las herramientas que nos han dado. Y ahí me desperté. Bien, muy bonito, muy bonito. Digamos lo que muchas veces uno puede decir, bueno, no sabe uno si es coincidencia o si es sugestión, ¿sí? Pero el plano astral, en la naturaleza de su existir, ella es muy clarificante en, digámoslo, en la forma en que nosotros permitimos que el saber se exprese. Entonces, por eso esas ciencias son delicadas en el sentido en que ellas difícilmente, cuando uno empieza a ahondar en el conocimiento, difícilmente nosotros podemos evadir lo que el subconsciente comprende. Normalmente, mucha gente que habla de este tipo de cosas difícilmente llegan a una conciliación, ¿sí? O hay mucho temor, o hay mucha inseguridad, o hay mucha inclinación turbia dentro de sus intenciones, porque estas ciencias son muy manipulantes. O sea, uno con ellas manipula mucho la psiquis de la gente. O sea, una persona que se siente a hablarles de esto, si no la tiene clara, lo pueden a uno joder con eso. Porque entre letras hay mucha cosa que el subconsciente no puede evitar, porque la misma ciencia abre el subconsciente. Entonces, lo que tú estás evidenciando a través del sueño es un reconocimiento del subconsciente frente a la comprensión de lo que estás viviendo o reconociendo en lo que se está haciendo, ¿sí? Y eso es muy, muy especial. ¿Listo? ¿Alguien más?
¿Todo súper, Eduardo? Bien. Este remambiado, usted no tiene ni cabeza ni cómo pensar. No, no he mambiado, no tengo mambe. ¿No? Ah, no tengo mambe. Ah, no tengo. Ay, sí, tengo mambe, me tiene sin Pero mambe. sí mismo rapecito antes de... Ah, bueno, está rapeado. Estoy rapeado. Bueno, Cami, ¿cómo ha visto ahí todo este tema de...? Hay mucha gente que me han embarrado que no estén porque son muy curiosos y yo sé que les encantaría también saber de esto, pero hoy estuvo súper bajito el quórum. Debe haber sido que estar muy embolatada la gente con tanto chicharrón que hay hoy en día. ¿Cómo te pareció, Cami? No, súper. Digamos que cada vez se complementa mucho más el estudio. Sí tenía una pregunta que ya que mencionaron el mambe. Digamos, si uno pudiera corresponder las plantas, digamos yo correspondería el tabaco a Marte, a Gebura, ¿sí? ¿El mambe dónde se podría corresponder? ¿A qué séfira? El mambe puede estar en dos. El sol Sí. y Nesat. ¿Está por el... Corazón. ¿Está por el corazón? Sí, el plano astral. Bueno, lo que pasa es que el Nesat rige Venus. Y el mambe es muy alusivo a la naturaleza venusiana, ¿sí? Porque él es puro amor. Pero realmente la correspondencia crística del mambe es solar, realmente es solar. O sea, el rayo crístico directo del mambe es puramente solar. ¿Sí? Y cuando hablamos de rayos crísticos también hablamos de vibraciones. ¿Señor? Cuando hablamos del rayo crístico o cuando estamos hablando de los rayos crísticos, también hablamos de vibraciones, ¿sí? No, el rayo crístico ya resume todo, reúne todo. O sea, el rayo crístico reúne vibración, reúne magnetismo, reúne forma y reúne la conciencia directa que rige esa creación. Ah, ok. O sea, ella es todo, o sea, reúne todo, es el absoluto de las cosas. El rayo crístico es el absoluto de cada cosa. O sea, el rayo crístico de por ejemplo, de la esmeralda. Es el combo. El color, lo que ella genera en la persona. O sea, la piedra no es el color. La piedra no es lo que genera. La piedra es el medio por el cual nosotros identificamos el color, ¿sí? Pero el color, el tinte, lo que hay ahí adentro, es el prana, es el éter, que pasan por una transmutación del rayo crístico del planeta Venus, ¿sí? Entonces es ese filtro. Lo que pasa es que la formación física es simplemente una vasija donde está expresado ahí, condensada toda esa energía. Pero si yo cojo eso y atómicamente digámoslo, como que lo desmiembro, internamente lo que provoca todo eso es una composición atómica, y dentro de esa composición atómica hay unas moléculas atómicas. Las moléculas atómicas llevan un mensaje genético del universo, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que ahí, en esa forma de uno ver cómo Dios se expresa, también es muy burda de parte de todos nosotros. Pero eso tiene una connotación muy profunda. Y bien, pues por la pregunta, porque la iba a aclarar por mí mismo, pero como que, de cierta manera, también estaba esperando si alguien la preguntaba, y es eso. O sea, la manifestación crística, o sea, en su esencia es absoluta. Ah, ok.
Ah, listo. Listo, muchas gracias, Gatico. Pues sí, pues digamos que esas eran las dudas que tenía, el resto pues me queda claro y pues digamos que bastante interesante, digamos, todas las correspondencias dentro del árbol y el desenvolvimiento en la vida. Ok, perfecto. Hoy la charla la cierra Alaya. A ver, Alaya, Unas palabras de Alaya. palabras de Alaya, por favor, al público. Ya, Qué bueno. Está súper grande. está gigante. A ver, ¿quién tiene un babero del tamaño del cuello para que no llene babas la ropa? Dile, Qué bueno. chao. Chao. Alaya. ¿Cómo que hago? Chao, muchachos. Está muy hermosa. Gracias. Gracias, Ricardo, muchas gracias. Chao. Bueno, chao a todos, muchas Gracias a gracias. todos. Chao. Gracias.